Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches profesora. Hoy el grupo 5 va a explicar acerca del tema de los vibrios. Para ello, una vez terminada la exposición, tenemos un juego de preguntas de una ruleta, el cual yo espero su participación de cada uno de ustedes, compañeros. Siguiente, por favor. Los vibrios. Para ello, principalmente vamos a ir a la historia. El género vibrio es uno de los 4 géneros que conforman la familia Vibrionacea. Sus miembros son habitantes naturales de las aguas y del ambiente marino. Hasta en el año 1960, el vibrio cholerae era el único reconocido como patógeno humano. Fue primeramente descrito por Filippo Passini, el cual es un médico italiano, en el año 1854, quien lo encontró en el intestino de un paciente fallecido por el cólera, y en ese momento fue designado como vibrio cholerae. Siguiente, por favor. En el año 1906, Gottschalk, en la ciudad de Tor, Sinaí, aisló unos microorganismos muy semejantes al vibrio cholerae, pero que diferían en la actividad hemolítica, al cual a esto los llamó el vibrio el Tor, el microorganismo como una variante del vibrio cholerae. También se ha reconocido más de 100 especies de vibrio, de las cuales 12 se consideran como agentes patógenos humanas en el ser humano. Y estas son el vibrio alginolíticus, el vibrio Cachariae, el vibrio cholerae, el vibrio cincinnatiensis, el vibrio dancela, el vibrio fluvialis, el vibrio oyizae, el vibrio mechnicovi, el vibrio pulmificus, el vibrio mimicus y el vibrio paremiolíticus. Siguiente, por favor. Como ya respondimos a las preguntas de la historia y de los diferentes patógenos de vibrios que afectan a los seres humanos, ahora nos vamos a preguntar ¿qué son los vibrios? Son una de las bacterias más frecuentes en las aguas de la superficie de todo el mundo. También estas se encuentran en las aguas saladas o salobres. Son bacilos aeróbicos, ya que a una buena fuente de oxígeno, esto ayuda a su recobrado, es decir, a la reparación, y también son anaeróbicos. Tienen formas curvas y son móviles, gracias a que poseen un flagelo polar. En un principio, a los microorganismos del género vibrio y aeromonas se les englobaron en la familia Vironaceae y se separaron de la familia Enterobacteriaceae. Y esto es debido a la reacción positiva de la oxidasa y a la presencia de los flagelos polares que presentaban estos microorganismos. Estos microorganismos también se le clasificaron juntos debido a que se encuentran principalmente en el agua y que son capaces de producir enfermedades gastrointestinales. Algunas causan un dolor leve y otros pueden causar dolores severos, como una infección que puede amenazar la vida de la persona. Sin embargo, las técnicas de la biología molecular han establecido que estos géneros deben permanecer a familias diferentes. Entonces, tanto los vibrios y los aeromonas ahora se clasifican en familias diferentes. El vibrio pertenece a la familia Vibrionacea y los aeromonas pertenecen a la familia Aeromonaceae. A pesar de esta reorganización taxómica, aún es conveniente considerar a estas bacterias en conjunto, debido a la epidemiología y a las enfermedades que van a presentar son muy semejantes. El origen histórico de los vibrios es que se mueve con rapidez o vibra, es decir, es un movimiento rápido causado por los flagelos polares que poseen estos. Siguiente, por favor. Las características generales que van a presentar los vibrios es que siempre van a pertenecer a la familia Vibrionacea. Son bacilos cortos, curvos, pleomórficos, es decir, semejante a una coma. También son bacterias gram negativas, ya que esta se va a demostrar con el método de Gram, el cual lo va a teñir de un color roja o rosa. Son microorganismos móviles, debido a que poseen un único flagelo polar, como ya lo mencioné. También la mayoría de vibrios tienen un metabolismo fermentativo de la glucosa, otros de la maltosa, otros del manitol y otras de la sacarosa. Todas las especies de vibrios necesitan del cloruro de sódico para poder crecer, a excepción del vibrio cholerae. Este puede crecer la mayor parte en los medios de cultivo sin añadir la sal, pero la mayor parte de las demás especies son especies halófilas, necesitan de la adición del cloruro de sódico. Los vibrios toleran un amplio intervalo de pH entre los 7 a 9, aunque son muy sensibles a los ácidos gástricos. La mayoría de las cepas de vibrios no son patógenas. Los estudios fisiológicos para la clasificación en especie comienzan con la reacción de la oxidasa. Todas las especies capaces de producir enfermedad en los seres humanos son de oxidasa positiva, con excepción del vibrio Mechnicovi, el cual va a producir una reacción de oxidasa negativa.
La presencia de sal es esencial en los medios de cultivo para el crecimiento de los vibrios. La concentración de sal requerida para cada especie de vibrio es muy diferente y esto nos va a permitir caracterizarlos y identificarlos a cada una de ellas. Siguiente, por favor. La estructura antigénica que presentan los vibrios es que se ha detectado por lo menos dos componentes antigénicos en las diferentes especies de vibrios. Uno que es el antígeno O, el cual es termoestable. Esto nos quiere decir que no se altera por la acción del calor. Y el otro que es el antígeno H, el cual es termolábil. Esto quiere decir que se destruye al alcanzar una temperatura elevada, el cual es los 100 grados centígrados. Una característica de las especies de vibrios es que todas las cepas de una misma especie poseen los mismos antígenos H, pero el antígeno O lo divide en muchos serogrupos. Se ha descrito más de 200 serogrupos del vibrio cholerae. Siguiente, por favor. Aproximadamente, como ya lo mencioné, una docena de especies de vibrio pueden ocasionar enfermedades en los seres humanos. Las enfermedades causadas por las diferentes cepas del vibrio cholerae producen la toxina del cólera, y esta es definida por la Organización Mundial de la Salud como el cólera. Las enfermedades causadas por otras cepas de vibrios son denominadas vibriosis. La infección por vibrios en los seres humanos se le conoce como vibriosis. La vibriosis causa una cifra estimada de 80,000 casos de enfermedad y 100 muertes por año en los Estados Unidos. La persona con fibrosis se infecta de dos maneras. Uno es de haberse infectado al consumir pescados o mariscos crudos o pocos cocidos, y otros es al exponer una herida al agua del mar. La mayoría de los casos de infección ocurren en los meses de mayo y octubre en el hemisferio norte, cuando las temperaturas del agua son muy altas, ya que los vibrios soportan altas temperaturas, que más adelante mis compañeras van a explicar específicamente. Para reducir el riesgo de contraer fibrosis o protegernos de esta bacteria, debemos seguir los siguientes consejos. Uno es no comer ostras u otros mariscos cocidos o pocos cocidos, y debemos cocinarlos bien antes de comerlos. También hervir el agua antes de beberla. Siempre debemos lavarnos la mano con agua y con jabón después de manipular mariscos crudos y antes de comer. Esto también se aplica para cualquier tipo de alimento. Comer en lugares limpios establecidos, manteniendo así la basura alejada. También lavar y desinfectar los alimentos marinos antes de consumirlos. Siguiente, por favor, compañero. En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5% de la probabilidad de tener un bebé con malformaciones congénitas. En esta lámina voy a hablar sobre si exponerse al vibrio podría aumentar el riesgo de las malformaciones congénitas. Para ello se plantearon tres preguntas. Uno, ¿puede una infección de vibrio durante el embarazo dañar al bebé? Las infecciones de vibrio durante el embarazo no han sido estudiadas a profundidad, así que aún no es conocido si el vibrio puede dañar al desarrollo del bebé, pero los síntomas que generalmente presentan los vibrios son la diarrea y los vómitos, y esto conduce a la deshidratación, lo cual puede ser motivo de preocupación, ya que llevaría a un estado crítico tanto a la madre como al hijo, incluso hasta la muerte. Los antibióticos que pueden matar a la bacteria vibrio son utilizadas para tratar el vibrio durante el embarazo de la mujer también. Las madres tienen que suspender la lactancia si tienen una infección de vibrio. Otra pregunta que se plantea: ¿la leche materna puede ayudar a los bebés en muchos tipos de bacterias? Un estudio ha sugerido que la lactancia ayuda a reducir el riesgo de cólera en el bebé cuando la madre está enferma. Por lo tanto, puede no ser necesaria dejar de alimentar al bebé si la madre tiene una infección por vibrio. Siguiente, por favor. Cuando las personas contraen una infección por la bacteria vibrio en los alimentos contaminados, podrían presentar diarrea líquida, y los siguientes síntomas dentro de las 24 horas vendrían a ser los cólicos estomacales, las náuseas, los vómitos, la fiebre, el escalofríos y fuertes deshidrataciones. Los síntomas generalmente duran 3 días y la mayoría de las personas se recuperan sin el tratamiento. Las personas con fibrosis beber suficiente líquido para poder reponer el líquido que pierden por las constantes diarreas y vómitos que estos presentan. Es poco frecuente que se presenten enfermedades graves, y generalmente estas enfermedades graves van a ocurrir cuando
el sistema inmunitario de la persona se encuentra debilitado, y otro también cuando las personas toman medicamentos para reducir los niveles de acidez del estómago, ya que, como lo había mencionado, los vibrios son muy sensibles a los ácidos gástricos del estómago. La mayoría de las personas con un caso leve de fibrosis se recuperan alrededor de 3 días, sin efectos duraderos. Sin embargo, las personas que presentan una infección por vibrio, específicamente por uno de pulmíficos, pueden enfermar gravemente y necesitar cuidados intensivos o la amputación de una extremidad. Cerca de 1 de cada 5 personas con este tipo de infección mueren, y a veces 1 a 2 días después de enfermarse. Las especies patógenas para el hombre son 12, pero las cuales aquí voy a mencionar 5, el cual es el virus cholerae, el virus parahemolíticos, el virus pulmíficos, el virus mímicos y el virus fluvialis. El virus cholerae es que algunas cepas de estos van a producir el cólera, no todos en sí. El siguiente es el virus parahemolítico. Son enteropatógenas, es decir, que estos causan enfermedad en el tracto intestinal. El siguiente es el virus pulmíficos. Este va a presentar lesiones cutáneas e infecciones extraintestinales. Y el siguiente es el virus pulmicus. Este produce gastroenteritis, es decir, una inflamación en la mucosa del estómago y del intestino delgado. Es muy poco común este tipo de enfermedad. El siguiente es el virus fluvialis. Estos son casos esporádicos de la diarrea en diferentes países donde el clima es muy templado. Los más importantes vibrios son 3 que son patógenos de especial importancia para el ser humano. Es el virus cholerae, el virus parahemolíticos y el virus pulmíficos, que a continuación mis compañeras van a explicar cada una de ellas con su concepto y su definición. Doy paso a mi siguiente compañera. Ya. Buenas noches con todos. Mi nombre es Rosaura Berta Prudencio Rojas y les voy a hablar sobre el Vibrio cholerae. Siguiente diapositiva, por favor. El Vibrio cholerae es un bacilo gram negativo, por lo tanto se tiñe de color rojo o rosado con el cristal violeta. Tiene la forma de una coma gramatical, por lo que podemos decir que es un bacilo curvo que mide alrededor de 2 a 4 micras de longitud. El Vibrio cholerae es un microorganismo anaerobio facultativo, debido a que puede sobrevivir metabólicamente con el uso de oxígeno o sin ella. Presenta un flagelo polar, por lo tanto es una bacteria muy móvil. No forma esporas, es decir, que no entra en una etapa de resistencia cuando las condiciones de su ambiente empeoran. Sobrevive a temperaturas de entre 22 a 48 grados centígrados. Estas bacterias crecen en medios alcalinos, por lo que generalmente fermentan la sacarosa manosa, pero no la arabinosa. Cuentan con el beneficio de la catalasa y la oxidasa positiva para sus necesidades metabólicas. Su único hospedador es el humano. El Vibrio cholerae va a secretar ciertas toxinas como la enterotoxina, el antígeno H, las hemolicinas, los lipopolisacáridos, las adhesinas, el antígeno O, los cuales van a afectar la vía gastrointestinal. Entre ellas, la enterotoxina o toxina del cólera es la causante de la diarrea debido a que induce un bloqueo de la absorción de sodio y cloro por las vellosidades intestinales y promueve la secreción de cloro y agua por las células de las criptas intestinales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El Vibrio cholerae tiene lipopolisacáridos O que les confiere una especificidad serológica. Se han identificado más de 200 serogrupos de Vibrio cholerae, de los cuales solo 2 van a sintetizar la toxina del cólera y se asocian a la aparición de epidemias de estas entidades. El virus cholerae O1 y O139 son los que provocan la enfermedad del cólera característico. Otras cepas de estas especies no producen dicha toxina ni causan enfermedades epidémicas. El serogrupo O1 se subdivide en 2 biotipos, que es el TOR y el clásico. El biotipo clásico ya no existe en la actualidad. Este biotipo se asoció con la sexta pandemia del cólera, mientras que el biotipo el TOR está asociado con la séptima pandemia del cólera. El serogrupo O1 también se subdivide en 3 serotipos, Inaba, Ogawa y Hikojima. Las cepas pueden pasar del serotipo Inaba al Ogawa y el Hikojima representa un estado de transición que expresa antígenos de los dos anteriores. Estas son responsables de las epidemias, remarcando que en el Perú el causante de la epidemia de 1991 fue el serotipo Inaba. Y el serogrupo O139 es patógeno y descubierto recientemente. Está asociado a epidemias y pandemias en Asia. Además, posee el mismo complejo virulento de las cepas O1. Siguiente diapositiva, por favor. Ya.
El Vibrio cholerae es abundante en agua sucia y poco tratada, además de que se encuentran en los mares de todo el mundo y están asociados a crustáceos y mariscos. Son sensibles al ácido gástrico, su transmisión es de manera fecal-oral. Esta transmisión se debe a que cuando una persona, al estar infectado por esta bacteria, va a evacuar 1.000 millones de Vibrio cholerae por cada mililitro de heces evacuadas. Y estas heces, al estar en contacto con el agua, que a diario es utilizado para el consumo humano o para el uso de riegos en los vegetales, tal como sucede con el río Guayaga, que está contaminado con residuos de los vertimientos y desagües, y estas mismas aguas son utilizadas para regar las plantas. De esta manera se produce la transmisión fecal-oral y la adquisición de la enfermedad diarreica aguda, conocida como el cólera. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar un poco del cólera. El cólera es una enfermedad bacteriana intestinal aguda producida por la bacteria Vibrio cholerae, que afecta tanto a niños como a adultos. El cólera es una de las enfermedades infecciosas más mortales en los seres humanos. Casi el 60% de las infecciones por Vibrio cholerae clásico son asintomáticos, lo mismo que casi el 75% de las infecciones por el biotipo el TOR. La infección suele ser leve o sin síntomas en algunas personas, ya que uno de cada 20 personas suele manifestar la enfermedad con mayor intensidad. El periodo de incubación es de 1 a 4 días para aquellas personas que presentan síntomas, lo cual depende en gran parte del tamaño del inóculo ingerido. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, su fisiopatología. Las bacterias Vibrio cholerae presentes en el agua y alimentos contaminados ingresan al organismo por vía oral. Una vez dentro de nuestro organismo, lo que hace es disminuir sus necesidades metabólicas y su producción de proteínas, generando un bajo perfil que le ayudará a sobrevivir al ácido clorhídrico y poder tener acceso al tracto gastrointestinal, sobre todo el intestino delgado y grueso. Cabe recalcar que también la cantidad de bacterias Vibrio cholerae va a ser necesario para que esta bacteria pueda sobrevivir al medio ácido del estómago. Una vez la bacteria llega a la luz del intestino por medio de su flagelo polar, eh, va a adherirse a a la capa mucosa por medio de sus pilis a los receptores celulares específicos presentes en las vellosidades de las células epiteliales del intestino. Ahí se multiplican y producen la toxina colórica, o también conocida como la enterotoxina, que está compuesta por 5 subunidades fijadoras y 2 subunidades atóxicas. Las subunidades fijadoras se van a unir al receptor GMI gangliósido, que es muy abundante en las células del epitelio intestinal. Al unirse, se va a liberar la subtoxina, subunidad tóxica A1, que va a activar a la proteína GS, y esta a su vez va a convertir el ATP en adenosín monofosfato cíclico, lo que va a generar la apertura de varios canales iónicos que liberan diferentes sustancias, entre los cuales se encuentran los electrolitos como el cloro, sodio y potasio. También se da la liberación de agua y bicarbonato a la luz del intestino. Una vez fuera, estos no pueden regresar debido a que los canales de regreso están cerrados por factores de virulencia del Vibrio cholerae. Esto va a provocar una deshidratación por pérdida de agua, un desequilibrio electrolítico por pérdida de electrolitos y acidosis metabólica debido a la pérdida de bicarbonato, lo que provoca una diarrea acuosa. Cabe recalcar que la bacteria Vibrio cholerae en sí no es un patógeno enteroinvasivo, sino que se vale de una toxina secretada por la misma bacteria para causar enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Los modos de infección. Como mencioné anteriormente, esta bacteria se puede transmitir por vía fecal oral o también se puede encontrar en aguas y alimentos contaminados, en vegetales regados con aguas residuales y por último en los pescados y mariscos crudos o mal cocidos. También pueden ser un foco infeccioso. Por ello, es fundamental el agua potable y la higiene personal. Siguiente diapositiva, por favor. Las manifestaciones clínicas. La mayoría de las infecciones por Vibrio cholerae son asintomáticas. En estas personas se va a dar la colonización asintomática, es decir, la persona no va a presentar síntomas, pero sí puede transmitir esta bacteria. Mientras que en los casos sintomáticos se caracteriza por el comienzo brusco de diarrea acuosa o profusa causada por la deshidratación. Esta diarrea va a presentar un aspecto blanquecino como el agua de arroz y en ciertos casos puede presentar un olor a pescado. También se producen vómitos frecuentes, calambres musculares debido a los niveles altos de deshidratación,
molestias abdominales, ojos hundidos, piel oscura con pérdida de turgencia. Esto se observa cuando la piel demora en regresar a su estado original luego de una acción como al apretarla o estirarla. También en estos pacientes se observa la respiración Kussmaul, una respiración profunda y agitada debido a la pérdida de bicarbonato y como consecuencia la acidosis, mientras que la pérdida de agua va a traer como consecuencia la disminución severa de la presión arterial. También se presenta el atragantamiento, la boca seca, entre otros. Llegará un momento en que todos los organismos disfuncionarán al mismo tiempo, dando como consecuencia el choque hipovolémico que llevará al paciente al deceso. Siguiente diapositiva, por favor. Ñe. El tratamiento y prevención. El tratamiento principal para las personas con cólera es la rehidratación y reposición de electrolitos, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. Este último se usa para personas con una deshidratación severa. También el tratamiento antimicrobiano, que tiene un rol secundario. Este tratamiento nos ayuda a reducir el volumen de las deposiciones, acorta el periodo de síntomas y excreción bacteriana, como por ejemplo eh, la tetraciclina. Una de las medidas preventivas es la desinfección del agua y los alimentos crudos, una buena higiene personal como lavarse las manos frecuentemente, la buena cocción de los alimentos, en especial los mariscos y pescados. Y otra de las maneras de prevenir esta enfermedad es la administración de las vacunas y las dosis necesarias. Siguiente diapositiva, por favor. Las vacunas contra el cólera. Según la OMS, están disponibles dos tipos de vacunas anticoléricas, la Dukoral y el Sanchol. Ambas vacunas son administradas por vía oral debido a que las vacunas inyectables van a tener una eficacia limitada y una duración de protección escasa. El Dukoral se desarrolló en Suecia y fue aprobada en 1991. Es una vacuna monovalente a base de células entero-inactivadas con formalina y por calor de Vibrio cholerae O1 y su subunidad B de toxina colérica recombinada. Se debe administrar con una disolución amortiguadora de bicarbonato para impedir que la subunidad B sea destruida por los ácidos gástricos. Está recomendada para niños mayores de 2 años y se administra 3 dosis en personas entre 2 y 6 años de edad, con un refuerzo de cada 6 meses y 2 dosis en personas mayores de 6 años con un refuerzo cada 2 años. El Sanchol es una vacuna divalente, contiene virus inactivos de los serogrupos O1 y O139. Esta vacuna no tiene la subunidad B de la toxina bacteriana. Está recomendada para niños mayores de 1 año y se administra 2 dosis con refuerzos de inmunidad cada 2 años. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y por último, hablaré sobre el cólera en el Perú. La epidemia del cólera de 1991 en el Perú fue el resultado de la extensión de la séptima pandemia iniciada en las Islas Célebes, en Sulawesi, en 1961, la cual llegó por el norte a Corea, por el oeste a África y al sur de Europa. El cólera hace su aparición en América del Sur a fines del mes de enero de 1991, en Chancay. Empezó en el barrio de La Candelaria en Chancay y ya para el 23 y el 29 de enero se registró 11 enfermos atacados por una diarrea aguda, vómitos y calambres que fueron atribuidas inicialmente a una intoxicación. Los análisis de laboratorio fueron llevados a Lima. Ahí se identificó a la bacteria Vibrio cholerae O1 serotipo Inaba, biotipo el TOR. Ya hacia fines de febrero de 1991, el cólera había afectado casi todos los departamentos de la costa y se trasladó a la sierra. La epidemia llegó a la selva hacia el final de la primera semana de marzo. El cólera se extendió en la selva rápidamente debido a las condiciones insalubres en aquellos días. 8 semanas después del inicio de la pandemia, todos los departamentos del país, menos el Cusco, registraron cólera. La estrategia del Ministerio de Salud fue la de impedir la mortalidad por medio de la difusión de la higiene personal, del aseo de los alimentos y del tratamiento rápido de pacientes. Además, el mejor tratamiento impartido fue el de promover la terapia de rehidratación oral. Esta terapia era sencilla, económica y efectiva para reponer el agua, sales y electrolitos perdidos en la diarrea. El ministerio también dio 3 recomendaciones para evitar la difusión del cólera por el agua y por los alimentos contaminados. Estas fueron
Primero, hervir el agua para su uso doméstico. Por segundo, limpiar las frutas y vegetales. Y por último, no consumir pescados ni mariscos que estén crudos o mal cocidos. La letalidad del cólera había disminuido gracias a estas estrategias. En, en provincias, los colegios médicos, las direcciones subregionales de salud, las instituciones encargadas del suministro del agua y las municipalidades hicieron eco de las recomendaciones del ministerio. Por ello, advirtieron a la población de la ciudad a no consumir el ceviche ni mariscos, prohibieron la venta ambulatoria de alimentos. Además, se tomó otras medidas importantes de control como el recojo de basuras y la desinfección. Por otro lado, en varias ciudades se tuvo que incorporar a personal de otros servicios hospitalarios, ya que se aumentó el número de casos de la enfermedad. Para fines de 1991, se enfermaron aproximadamente 322.562 peruanos, de los cuales 2.909 fallecieron. Gracias, le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches con todos. Hoy les voy a hablar sobre el Vibrio parahemolíticos. Siguiente, por favor. ¿Qué es el parahemolíticos? Es una bacteria de la misma familia que las causan el cólera. Vive en aguas saladas y causan enfermedades gastrointestinales en humanos. Es el agente causante de la intoxicación alimentaria por el pescado del mar. Les voy a hablar un poco más. Es un patógeno humano que está ampliamente distribuido en los ambientes marinos. Este organismo se aísla con frecuencia de una variedad de productos del mar que ya están crudos o mal cocinados. Particularmente son los mariscos. El consumo de mariscos crudos o pocos cocinados contaminados con el Vibrio parahemolíticos puede conducir al desarrollo de una gastroenteritis. El siguiente, por favor. Siguiente. Ya, les voy a hablar sobre la morfología o también las características del vibrio. El género vibrio perteneciente a la familia Vibronacea cuenta con 48 especies, de las cuales al menos 12 son reconocidas como patógenos humanos. Entre ellas está el Cholerae, el Parahemolíticos y el Punificus, que son los vibriones patogénicos más importantes. El Vibrio parahemolíticos es un bacilo curvo, gran negativo, que mide de 0.8 a 0.5 a 0.8 de micrómetros de diámetro y de largo 1,4 a 2,6 de micrómetros de largo. Es halófilo porque tiene una afinidad por el cloruro de sodio, por lo que no puede crecer en medios de cultivos tradicionales que no son ricos en sal. También su temperatura es de 37 a de 37 grados, que es una temperatura óptima. Y su pH también se encuentra en de 7,5 a 8,6. Ahora, posee varios serotipos, los cuales son diferenciados según sus antígenos. Entre ellos está el somático, el capsular y el flagelar. Y por último, no presenta cápsulas ni esporas. Siguiente, por favor. Les voy a hablar un poco sobre la epidemiología. En 1950 se produjo el primer brote del vibrio parahemolíticos en Japón, donde se infectaron 272 pacientes en los países donde es común comer mariscos crudos. El primer brote que se produjo en América del Norte fue en 1971 en los Estados Unidos, y la causa fue la ingestión de carne de cangrejo contaminada. Según la CDC, que es la FoodNet, el vibrio parahemolíticos infecta aproximadamente a 5.000 personas anualmente en todo el país. Y la presencia en el Perú del clon pandémico de vibrio parahemolíticos y otros serotipos del grupo pandémico ha sido recientemente reportada, asociada a casos de gastroenteritis, habiéndose detectado el primer caso en 1996 en Trujillo y el primer brote en 1998 en Lima. Siguiente, por favor.
El cuadro clínico. La patogénesis de la gastroenteritis producida por el vibrio para hemolíticos aún no es clara. El periodo de incubación de la infección gastrointestinal es de 4 a 96 horas después de la ingestión, que es de un promedio de 15 horas. La intoxicación por vibrio para hemolíticos causa 3 entidades clínicas reconocidas. Vemos la septicemia, la infección por heridas y la gastroenteritis. Les voy a hablar sobre la septicemia. La septicemia primaria es causada por la entrada del microorganismo al torrente sanguíneo a través de la vena porta o del sistema linfático intestinal. Los primeros síntomas incluyen fiebre, hipotensión, escalofríos y ocasionalmente náuseas, vómitos y diarreas. Su incidencia es baja, pero su severidad y mortalidad es alta. Los estudios muestran que los individuos sanos tienen bajo riesgo de desarrollar septicemia. Ahora les voy a hablar sobre, por su parte, las infecciones de heridas pueden ocurrir cuando hay lesiones de piel, quemaduras o cortes preexistentes que entran en contacto con el agua del mar o con las especies marinas contaminadas. Y por último, el cuadro intestinal es el más frecuente, que está caracterizado por la diarrea acuosa y cólicos abdominales que pueden acompañarse de náuseas, vómitos, fiebres y la cefalea. Generalmente es autolimitado. La persona se recupera luego de un periodo aproximadamente de 3 días, que puede variar 7 días. En los casos más severos puede producirse un síndrome disentérico, que está caracterizado por las heces sanguinolientas y la fiebre alta. Siguiente. El diagnóstico. El diagnóstico de la gastroenteritis causada por este microorganismo se hace por el cultivo desde las posiciones. El cultivo se realiza en un medio selectivo, como por ejemplo el agar, el TCBS, que es el tiosulfato citrato de sales biliares. Usualmente aparece como las colonias azul verdosas que se identifican por la realización de test bioquímicos. El vibrio para hemolíticos también puede cultivarse en agar de sangre u otros medios no selectivos, pero su detección es más difícil en ellos. La evaluación de la patogenicidad del vibrio para hemolíticos se realiza a través de la detección del fenómeno de Kanagawa, que es la beta-hemólisis de eritrocitos, usando agar que es un ratito, por favor. Ya, que contiene sangre con una alta concentración de sal para detectar la actividad hemolítica de la hemoliciana directa termoestable. Siguiente, por favor. ¿Cómo se contagia? Debemos saber que el principal contagio es adquirida por la vía oral o por la inoculación a través de la piel no intacta, afectando así el tracto digestivo. Como vemos en la imagen, también se puede contagiar por la cocción inadecuada del alimento, bebiendo agua contaminada, usando utensilios sucios o comiendo alimentos crudos o mal lavados. Aquí vienen los mariscos. ¿Cómo se evita o se previene? Lo esencial es que debemos hervir los mariscos durante 5 a 15 minutos antes de consumirlos, o no comer ningún tipo de mariscos crudo o mal cocinado. También debemos refrigerar los alimentos si no son consumidos inmediatamente. Evitar el contacto de heridas abiertas con agua o productos contaminados. Siguiente, por favor. Los síntomas. En los síntomas, la diarrea, lo cual persiste hasta 8 días. En casos severos, la diarrea es acuosa con moco y sangre, y pueden presentarse cuadros de deshidratación
hipotensión y acidosis. También se presencia mediante el dolor de cabeza, la fiebre, náuseas y vómitos y también los calambres abdominales. Siguiente, por favor. Y por último, el tratamiento. La principal medida de tratamiento de la gastroenteritis es la deshidratación. No, es la hidratación. El tratamiento antibiótico en la mayoría de los casos es innecesario, puesto que no hay evidencia de que disminuya la severidad o duración del cuadro gastrointestinal. No obstante, en los casos severos en infecciones de piel o septicemia, se puede utilizar antibióticos bajo estricta prescripción médica, como la ciprofloxacino, el doxiciclina, la tetraciclina, la ampicilina y las cefaloporinas. Dependiendo de la susceptibilidad del microorganismo ante el cuadro de gastroenteritis por vibrio para hemolíticos, el personal de salud debe sospechar e investigar si corresponde la eventual presencia de un brote, o en este caso se debe dar aviso al servicio de salud correspondiente. Gracias, le doy pase con mi compañera. Buenas noches, profesora y compañeros. Yo les voy a explicar sobre el Vibrios vulníficos. El Vibrios vulníficos viene del dominio de la bacteria, del filum de Proteobacteria, de la clase Gamma Proteobacteria, del orden Vibrionales, de la familia Vibrionaceae, del género Vibrio y de la especie Vibrio vulníficos, de la cual vamos a tratar. ¿Quién es el Vibrio vulníficos? Descrito en 1976, que se denominó primero como vibrio lactosa positivo, que posteriormente se le llamó Veneca vulníficos y finalmente se le llamó como Vibrios vulníficos. Son bacilos gram negativos, rectos y curvos, móviles por la presencia del flagelo polar, tiene oxidasa positivo, no esporulados, son anaerobios facultativos y recen a una temperatura de 37 grados con un pH de 7.8. Pueden sobrevivir óptimamente a la refrigeración. En la epidemiología, bueno, este vibrio, se encuentra en los Estados Unidos mayormente y en el Golfo de México. Y se encuentra en las ostras, en las almejas y en los mariscos de aguas costeras o en las desembocaduras de ríos de todo el mundo. Este microorganismo también está presente en el sedimento platón y otras formas de vida marina. Son encontrados en algunas aguas marinas cálidas, con algunas personas se pueden infectar con las heridas abiertas, pueden estar expuestas a las aguas por el virus vulníficos a través del contacto con las aguas, mariscos y fauna silvestre. No hay evidencia de transmisión del vibrio vulníficos de persona a persona. No está relacionado con la contaminación fecal. Las personas que tienen condiciones inmunocomprometidas y especialmente aquellas que tienen enfermedades crónicas del hígado están particularmente en riesgo de contraer una infección por vibrios vulníficos cuando comen pescado y mariscos crudos o no cocidos completamente, o si se bañan en aguas marinas con una cortada o rasguño. Bueno, se sabe que aproximadamente 3/4 partes de los pacientes con infecciones de vibrios vulníficos tienen enfermedades hepáticas o están inmunodeprimidas. Por otro lado, las personas saludables tienen un riesgo menor de infección por este vibrio vulnífico. La mayoría de las enfermedades de vibrios vulníficos ocurre durante los meses de verano. Lo responsable que el número de vibrios vulníficos en los productos de la pesca se incrementan en un momento dado es la temperatura, el pH, la salinidad y el aumento de la materia orgánica. Se ha estimado también que de abril a octubre el 40% más de los ostiones capturados en las costas del Golfo de México pueden contraer este patógeno mediante una asociación simbiótica entre el bivaldo y la bacteria que se adhiere.
Se ha señalado también que los ostiones que son capturados en lugares donde la temperatura y la salinidad favorecen el crecimiento de virus vulníficos son un riesgo, ya que pueden ser causadas de diversos cuadros clínicos. Las altas concentraciones de este microorganismo en las costas del Golfo se relacionan con los meses de calor. Bueno, no se ha establecido claramente la relación entre la salinidad y la presencia de esta bacteria. Juegan un papel importante en el número de las células bacterianas presentes. También se han observado altos niveles de esta bacteria. Cuando la temperatura oscila entre 17 y 31 grados, una salinidad entre 15 y 25%. En fisiopatología tenemos que los vibrios vulníficos requieren de tiempos de exposición breve para inducir efectos citotóxicos. 4 horas después de su inoculación en el duodeno, se encuentran en la sangre periférica, que posee además una cápsula de mucopolisacáridos y aumenta su resistencia en el mecanismo bacteriostático y que disminuye la posibilidad de fagocitos por parte del sistema reticuloendotelial. También se ha descrito la producción de metaloproteasas que serían capaces de aumentar la permeabilidad vascular y permitir el desarrollo de lesiones edematosas. También producen proteasas, citolisinas, hemolisinas y aluronidasas, bucinasas, DNasas, brasininas, sulfatasa y TNF, que podrían participar en su gran virulencia. Bueno, este vibrio está habido del fierro, lo que puede explicar su asociación con otras enfermedades que cursan con depósitos de fierro aumentado, como el daño hepático crónico. Se asocia también a un factor de la presencia de hipertensión portal que disminuye la posibilidad de fagocitosis por el sistema retículo endotelial y por la dificultad de ozonificación de estos pacientes. Tenemos un mecanismo de transmisión del virus vulnífico. Primero, antes de infectarte, tienes que comer ostras y mariscos crudos o no bien cocinados. Después de 12 horas inician los malestares, que son los vómitos, náuseas, postración, lesiones cutáneas, úlceras necróticas. Y bueno, si padeces cáncer o diabetes o enfermedades hepáticas, puede que después de 36 horas se cause tu muerte, está en un 60%. O si no, después de 48 horas puede que sufras tu muerte. En los síntomas tenemos, primero, ante todo, son los modos de transmisión. El primero es la ingestión, el segundo es contacto de una herida presente al contacto del agua de mar, y tercero, una herida en el ambiente marino. Bueno, en los síntomas de la infección puede ocurrir de los 24 a 48 horas de consumo y puede incluir escalofríos repentinos, fiebres, náuseas, vómitos, diarrea, conmoción cerebral, lesiones de la piel. En caso de ciertas enfermedades como el cáncer o la diabetes, la muerte puede ocurrir en el plazo de 2 días. Una persona que tenga cualquiera de estos síntomas después de comer ostras debe acudir inmediatamente a un centro de atención médica. La enfermedad típicamente inicia de 1 a 3 días después de haber ingerido, pero en un pequeño porcentaje de casos puede iniciar hasta 7 días después. ¿Qué tipo de enfermedades causan? Bueno, este microorganismo causa, primero, las infecciones en heridas cuando se exponen al agua de mar. Y segundo, el síndrome llamado septicemia primaria. En el caso de la gastroenteritis, los primeros síntomas son el dolor abdominal, la diarrea y el vómito, que ocurre después de 16 horas de haber ingerido el alimento contaminado, que se desconoce la dosis infectiva. En individuos inmunocomprometidos como diabéticos, cirróticos con afección crónica en el hígado y alcohólicos, actúa después de 24 horas de la ingestión de las bacterias que infecta el torrente sanguíneo, caracterizado por la fiebre, escalofríos y el nivel de hierro son elevados.
Ya, vamos con la primera de las causas, que es infecciones con heridas cuando se expone en el agua, con heridas abiertas cuando se expone en el agua del mar. Bueno, esto puede suceder cuando una herida entra en contacto con pescados y mariscos crudos o pocos cocidos, sus jugos o salpicaduras o con el agua salada. Alrededor de 1 de cada 10 en este tipo de infección muere a veces de 1 a 2 días de haberse enfermado. Una especie de la bacteria de vibrios bulíficos puede causar estas infecciones y podrían ser muy mortales. Muchas personas con esta infección requieren cuidados muy intensivos o la amputación de extremidades. Algunas infecciones por este vibrio provocan fascitis necrosante, que es una grave infección en la que muere la carne que se encuentra alrededor de la herida abierta. En algunos informes de los medios de comunicación, este tipo de infección la llaman la bacteria devoradora de carne, aunque la fascitis necrosante puede ser provocada por más de un tipo de bacteria. Cualquier persona que puede contraer esta infección en una herida tiene más probabilidad de infectarse y presentar complicaciones muy graves, como las personas que tienen una enfermedad del hígado o aquellas que toman medicamentos que reducen la capacidad del cuerpo para luchar contra los microbios. ¿Y cómo puedo prevenir una infección por vibrio si tengo una herida? Bueno, primero, si tienes una herida, como cortes o raspones, permanezcas fuera del agua salada o fuera del agua salobre. Después, cubra la herida con una curita o vendaje a prueba de agua en caso que puedas tener contacto con el agua salada o con los peces y mariscos. Y por último, también lave bien las heridas y los cortes con agua y jabón después de que hayan tenido contacto con agua salada, agua salobre, pescados y mariscos crudos o sus jugos. Y después tenemos a la septicemia por vibrios bulíficos. Esto se trata de consumir mariscos crudos o pocos cocidos. La tasa de letalidad son superiores al 50% por la septicemia primaria. Esta septicemia es causada por consumir mariscos crudos o también mariscos o crustáceos que no están cocidos. Las infecciones se originan con hepatopatía o alcoholismo crónico, hemacromatosis y en las personas inmunosuprimidas. Bueno, según los datos del Departamento de Salud del Estado de Florida, en el periodo de 1981 y en 1992, la incidencia anual de enfermedades por vibrios bulíficos en adultos con hepatopatías que consumieron ostras crudas fue de 72 por 100 habitantes, en comparación con 0.09 por 100 habitantes sin enfermedades del hígado identificadas. Se considera que la infección no se transmite de persona a persona. Cabe recalcar que los pacientes con septicemia primaria causan una gran infección y se requiere una hospitalización. El tratamiento de la infección por este virus bulíficos incluyen antibióticos, terapias de heridas agresivas y cuidados de apoyo. Y vamos a los factores de riesgo por la infección de virus bulíficos. Con el primer factor de riesgo, que son consumo de ostras crudas en la semana previa al inicio de los síntomas. Este vibrio mayormente sucede en Estados Unidos y saqué de una página de Estados Unidos sobre cómo está atacando allá este vibrio bulífico. Que 96 personas tienen un factor de riesgo de septicemia primaria y 0% con pacientes con una herida infectada. Y después tenemos otro factor de riesgo que es la exposición de heridas al agua de mar caliente o a los jugos de marisco, que en los pacientes con septicemia tienen 0% factores de riesgo, pero con pacientes con una herida infectada tienen 100% de factor de riesgo. Después tenemos a cualquier enfermedad crónica, que el 97% de pacientes con septicemia primaria
tienen este factor de riesgo y el 68% tienen heridas infectadas. Tenemos también las enfermedades hepáticas, el alcoholismo, la diabetes, la malignidad y la enfermedad renal. Y ahora vamos con el tratamiento. Bueno, el tratamiento puede emplearse con pastillas o con vacunas, que son, por ejemplo, la tetraciclina, la coranfenicol, la penicilina, la cefalosporina de tercera generación y aminoglucósidos. El que es más recomendado es la doxiciclina y la ceftazidima para estas infecciones de virus pulmífico. Bueno, en las prevenciones tenemos no consumir los ostiones y pescados crudos. Después de la captura de los bivaldos, colocarlos en agua clorada durante 24 horas. Lavar perfectamente estas valvas o también llamadas conchas. Cocinar los bivaldos, ostiones, almejas o mejillones perfectamente. Evitar la contaminación cruzada de los mariscos cocinados y de otros alimentos con los mariscos. Comer los bivaldos después de cocinar y refrigerar las sobras. También otra de las prevenciones es evitar la exposición de heridas abiertas o de la piel quebrada a la sal caliente o al agua salobre o a los bivaldos crudos cosechados en las tales aguas. Y por último tenemos usar ropa protectora como guantes. Puede ser, por ejemplo, si vas a ir al mar a bañarte, usar esos trajes de baño que te abrigan completamente y ya pues así para que no te infectes de este vibrio vulnífico. Y ahora sí, vamos con la ruleta de preguntas. ¿Quién quiere participar en esto, por favor? Tenemos 8 preguntas, algunas son abiertas y otras son cerradas. Así que algunas están también difíciles y otras también están fáciles. Así que, ¿quién quiere participar, por favor? Ya, yo participaré en Ashirita. Ya, está bien, Miss. A ver, vamos a... Aplazo el botón. Ya. Aquí está. Todas las especies de vibrios capaces de producir enfermedades. Vamos a la pregunta 3. Esta es la pregunta 3. Aquí está, Miss. Todas las especies de vibrios capaces de producir enfermedades en los seres humanos son oxidasas positivas o oxidasas negativas. Oxidasa positiva. Sí, Miss. Oxidasa positiva. ¡Yay! Sí, ¿quién más quiere participar en esto, por favor? Chicos, participen. Es su nota. Yo misma, a ver. Inicio. Ya está bien. A ver, vamos a mover esto. Aquí está. Este es el número 7. Ya. ¿Cuál es el tratamiento principal para personas con la enfermedad del cólera si el paciente presenta una deshidratación severa? Esta es una pregunta abierta. Y esta explicó justamente mi compañera. La hidratación había mencionado. La reposición de electrolitos, algo así había dicho. Ya, Por sí, vía sí. intravenosa. Ya, a ver, vamos a ver. Sí, era eso. Buena tu pregunta. Buena tu respuesta, diré. Gracias. Ya, otro más que quiere participar.
Nos quedan 6 preguntas. Chicos, participen.